Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 59, la cual trata sobre las recomendaciones que ha hecho en el 2015 el Consejo Europeo de Resucitación. Más concretamente hablaremos sobre la RCP pediátrica, la secuencia pediátrica en el caso de que haya una parada cardiorrespiratoria en un niño o en un lactante. Veremos también la obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño, tanto si esto es completa como incompleta, y al igual que para adulto que para niño lactante no es lo mismo, y especificaremos en la clase con todo detalle cuáles son las diferencias entre uno y otro. También vamos a ver lo que dicen las recomendaciones del 2015 referente al rescate acuático y al ahogamiento, y también daremos unas anotaciones extras que considero importantes para tener un entendimiento completo de todas las recomendaciones que hace en el 2015 el Consejo Europeo de Resucitación. Dentro de la RCP pediátrica vamos a ver los siguientes asuntos. Veremos cómo hay que realizar esta, tanto en el caso de que los testigos o reanimadores no tengan formación. En esta ya adelanto, aunque la clase está explicado con mucho más detalle, que el operador telefónico va a dar las instrucciones a los reanimadores que no tienen formación y va a primar las ventilaciones, a diferencia que en los adultos. O sea que hay unas diferencias importantes en este aspecto en comparación con los adultos y el ámbito pediátrico. También vamos a ver cuando los reanimadores o testigos tienen formación, deberían hacer la RCP estándar de alta calidad, en la cual pues ya se especifican las recomendaciones del 2015 cómo deben de ser las compresiones torácicas más en detalle, cómo deben de ser esas respiraciones de rescate o ventilaciones de rescate y cuál van a ser la relación de compresiones torácicas y respiraciones de rescate. Dentro de la secuencia de actuación en caso de parada cardiorrespiratoria en un niño lactante, vamos a ver el siguiente esquema, ¿vale? Lo vamos a hacer de manera muy sencilla porque en la clase está explicado con todo detalle, pero para que os hagáis una idea de lo que se explica en la clase, ¿vale? El esquema es uno que es más sencillo, pero luego después se especifican muchos puntos en los cuales hay diferentes parámetros y diferentes situaciones que hay que tener en cuenta en cada uno de ellos. Hablaremos de la seguridad del reanimador y de la persona. Hablaremos de cómo ver si el estado es oportuno para empezar la RCP o no. Veremos qué parámetros se tienen en cuenta para, de una manera rápida, poder establecer un diagnóstico prematuro y poder realizar esto de manera eficiente. Veremos también qué pasa cuando la persona respira pero está inconsciente, se le pone en posición lateral de seguridad. Veremos que en los niños esta secuencia es diferente que en los adultos si empezamos con respiraciones de rescate. En la clase está explicado mucho más en detalle, pero básicamente es porque la frecuencia de situaciones en los niños o lactantes no suele ser de origen cardíaco, sino más suele ser un origen por asfixia, y por eso digamos que la secuencia en este caso varía significativamente en comparación con los adultos. Y luego pues ya veremos ahí cuál es la relación que hay que hacer, cuáles son, cómo hay que comprobar. Y luego una cosa importante, en este caso es muy diferente en adulto que en niño, cuándo llamar al 112. En caso de que estemos acompañados lo antes posible, otra persona llamará, pero en el caso en que estemos solos, en este caso hay que comenzar a hacer la RCP y después de un minuto realizar esa llamada. Es diferente que en los adultos. En la clase está explicado con mucho más detalle, simplemente quería haceros unas anotaciones sobre lo que se expone en la clase. Luego hablaremos también del DEA, ya que el DEA es válido para adultos y para niños y para lactantes, solo que tiene sus atenuadores y los parches y las descargas cambian, aunque en las recomendaciones del 2015 se dicen muchos asuntos referentes a este tema. Lo explicamos en detalle en la clase. Vamos a ver qué se dice en la clase sobre cuando hay una obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño. Y en este caso vamos a tener en cuenta tanto en el adulto como en el ámbito pediátrico y vamos a ir matizando en función de dónde nos situemos en la clase. ¿Vale? Vamos a ver una introducción de lo que es una obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño. Vamos a catalogar esa obstrucción, en este caso en las recomendaciones del 2015 habla de obstrucción leve o grave o incompleta, o completa, perdón, que sería equivalente a incompleta y completa. Y luego veremos cómo se actúa cuando la persona está consciente y cuando la persona está inconsciente. La actuación es diferente, ¿vale? Cuando una persona está consciente, ¿qué se hace? Básicamente en la clase lo dicho,
se explica mucho más en detalle. Se anima a toser, se le dan 5 golpes en la espalda de una forma determinada y si no es eficaz haríamos las compresiones abdominales o la maniobra de Heimlich, con algunas excepciones como en lactantes y en embarazadas. En la clase lo explicamos con todo detalle. ¿Y qué pasa cuando la persona está inconsciente? Pues por supuesto no le vamos a animar a toser ni le vamos a dar golpes en la espalda, por lo tanto le pondremos una posición, cúbito supino, pedir ayuda, ya que la situación es similar a la de parada cardiorrespiratoria. En este caso podemos hacer una apertura de vías aéreas y un barrido digital. En el caso anterior, que la persona está consciente, no podríamos hacerlo. Y luego después, en función si es adulto o si es niño, realizaríamos compresiones torácicas, respiraciones de rescate, dependiendo de si es adulto, si es niño o lactante, con una relación compresiones torácicas, respiraciones determinadas y con una secuencia también diferente. Lo explicamos en la clase con todo detalle. ¿Qué dicen las recomendaciones del 2015 del Consejo Europeo de Resucitación referente al rescate acuático y ahogamiento? Básicamente nos da varias instrucciones al respecto, pero nos habla de una secuencia para soporte vital básico y otra secuencia para soporte vital avanzado. En el soporte vital básico, básicamente, aquí hay una secuencia en la cual no vamos a entrar en detalle, pero hay una variación que si fuera una parada cardiorrespiratoria, ¿vale? Ya que se tienen en cuenta el problema principal, que es la asfixia, ¿vale? Entonces en la clase explicamos con todo detalle cada uno de estos pasos y cada una de estas anotaciones que se hacen referente a este asunto en el soporte vital básico, es decir, una persona que no tiene conocimientos ni formación en el medio acuático. ¿Qué pasa con los que tienen formación en el medio acuático? Que entonces estudiaremos el soporte vital avanzado. En ese caso está pensado principalmente para los socorristas que están al corriente de que pueda suceder alguna incidencia, pues tienen que hacer todos estos pasos. El primero, asegurarse a sí mismo. Después, tener claros los riesgos que pueda haber, si estamos en mar, una contracorriente, etc. Después, ir provistos de un material de flotación para poder extraer a la víctima. Y luego después sacar a la víctima y empezar RCP, como se explica en el tema, ¿vale? Todo esto en la clase, como ya he dicho, mucho más en detalle. Simplemente ahora es una introducción a lo que sucede en la clase. Para terminar con el tema de las recomendaciones del 2015, en esta clase vamos a ver unas anotaciones que para mí me parecen bastante importantes y bastante interesantes. ¿Qué anotaciones van a ser estas? Vamos a ver qué pasa con el tema de enfermedades infecciosas. ¿Qué dice las recomendaciones del 2015 referente a realizar el boca a boca, por ejemplo, en una persona que puede ser o sabemos que tienen enfermedades infecciosas? ¿Estamos en la obligación o no estamos en la obligación? Esto vamos a ver lo que dicen las recomendaciones del 2015. Vamos a ver qué dicen las recomendaciones del 2015 referente a la donación de órganos, ¿vale? Sabemos que a partir de 10 minutos hay una muerte cerebral y actuamos de otra manera, hay un protocolo, lo explicamos correctamente en la clase, ¿vale? Decimos lo que dicen las recomendaciones del 2015 y también cómo es en la realidad este tipo de situaciones, ¿vale? Cuando se prevé una donación de órganos. Vamos a hablar de las respiraciones de rescate, ¿vale? Que hay una eficiencia cuando nosotros realizamos un aporte de oxígeno. Vamos a ver qué dicen las recomendaciones referente a esto. El uso de adrenalina, tanto en un shock anafiláctico, ¿vale? Una alergia muy grande que puede provocar una inflamación de los órganos de las vías respiratorias y por lo tanto una asfixia, o el uso de adrenalina también en la parada cardíaca, ¿vale? Esto hace referencia sobre todo en el soporte vital avanzado, pero vamos a dar unas indicaciones de qué es lo que se dice en estas recomendaciones del 2015. Vale, vamos a ver qué dicen las recomendaciones referente a una herida torácica abierta. Vamos a ver también qué dicen referente a las hemorragias, al control de sangrado y al uso del torniquete, ¿vale? Que siempre tenemos ahí, sabemos qué se hace, pero sabemos que es un asunto bastante delicado y por lo tanto en las recomendaciones del 2015 se dan unas anotaciones que creo que son importantes tener. El enfriamiento de quemaduras, ¿qué dicen las recomendaciones del 2015? El collarín, ¿qué dice las recomendaciones del 2015? Es diferente tener claro qué hacemos qué tienen previsto los protocolos de los servicios de bomberos y qué dicen las recomendaciones del 2015 para que cada uno con esas dos opiniones tenga una idea de lo que se debe de contestar en cada situación dependiendo de qué pregunta y de cómo vaya enfocada la pregunta referente a este tema, porque las recomendaciones del 2015 dicen algo al respecto del uso del collarín
¿vale? Que no está debidamente, no es eficiente para realizar el masaje cardiorrespiratorio. Lo explicamos en detalle en la clase. Y también hablaremos sobre el tema de fracturas, lo que dicen las recomendaciones del 2015. A continuación, vamos a ver un breve fragmento de la clase que trata sobre el uso del DEA en el ámbito pediátrico. Desfibrilador externo automático. Vale, por supuesto hay que continuar con la RCP hasta que llegue el DEA, y cuando llegue el DEA, al igual que en los adultos, encendemos y dejamos que las instrucciones nos vayan marcando lo que hay que hacer. Al igual que en los adultos, cuando ponemos los parches, continuamos haciendo RCP. ¿Vale? ¿Qué pasa con el DEA y los niños o lactantes? Pues que las descargas son atenuadas. ¿Vale? En los niños entre 1 y 8 años se debe utilizar parches pediátricos, ¿vale? Con descarga atenuada si están disponibles. ¿Qué pasa si no están disponibles? Pues si hay un fallo cardíaco hay que tratar de solventarlo, ¿vale? Y ante la vida prevalece las secuelas que se puedan generar o los daños que se puedan crear. Pero bueno, esto es lo que se establece, ¿vale? Que existen parches con descarga atenuada para niños entre 1 y 8 años, ¿vale? Y aquí en el soporte vital básico no habla de lactantes. Si os habéis fijado, habla de niños de entre 1 y 8 años que existen parches con descarga atenuada. Pero vamos a analizar un poquito el tema de los lactantes para tener todo el tema claro. ¿Vale? Seguimos con el DEA, solo que estamos hablando del tema de las descargas atenuadas para lactantes en este caso. Vale, si nos vamos al 2010, ¿vale? Y disculpadme que me vaya al 2010, pero para que veamos un poco la evolución que ha habido en este aspecto, que no termina de decir claramente, sobre todo en el soporte vital básico, sino que se enfoca más en este aspecto en el soporte vital avanzado, pero imaginamos que nos encontramos con una parada cardíaca respiratoria de un lactante y tenemos que hacer la RCP y no hay un soporte vital avanzado. Estamos nosotros, ¿vale? En ese caso dice lo siguiente, ¿vale? El 2010 dice básicamente que es recomendable, es preferible, nunca dice que es imperativo porque siempre prevalece la vida, ¿vale? Ante las secuelas que se puedan crear, dice que es preferible utilizar el desfibrilador manual, ¿vale? Con una descarga medida en función del lactante, del bebé, ¿vale? A ver, si ninguno de ellos está disponible, ¿vale? Si no existe un desfibrilador manual, que va a ser lo más probable en los primeros instantes, puede utilizarse un DEA sin un sistema de atenuación en dosis. Y aquí es en lo que me baso yo, aunque sean recomendaciones del 2010, en que ante no tener nada es preferible darle una descarga a una persona que está en parada cardíaca, ¿vale? Aunque no tengamos en este caso los parches específicos para niño o lactante, ¿vale? Recomendaciones del 2010, insisto, ya actualizadas a las recomendaciones del 2015, pero en el 2015 dice lo siguiente, y lo dice en el soporte vital avanzado, ¿vale? Medidas de los parches y palas de desfibrilización. Las medidas recomendadas son de 4,5 centímetros de diámetro para los lactantes, o sea que existen palas. Aquí habla de que en los niños de 1 a 8 años se debe utilizar parches pediátricos, ¿vale? Con descarga atenuada, no habla de lactantes, pero aquí en el soporte vital avanzado, porque antes hablábamos del soporte vital básico, sí que habla de que existen unos parches para lactantes que tienen una medida determinada, que en este caso no es lo importante de esta explicación, sino el saber que existen parches para lactantes. Otra cosa es que estén o que no estén. Y también dice que, bueno, para niños, que eso ya sabíamos que existían parches atenuados, con un peso inferior a 10, bueno, disculpad, que los parches de el tamaño 4,5 centímetros son tanto para lactantes como para niños con un peso inferior a 10 kilogramos. Y los parches de entre 8 y 12 centímetros, ¿vale? De esas medidas son para niños que pesan más de 10 kilogramos. Por lo tanto, ¿vale? Tenemos DEAs, desfibriladores externos automatizado, con parches tanto para lactantes como para niños, ¿vale?